Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada de formación. Hoy continuamos con las diferentes áreas o los diferentes módulos y aspectos dentro de lo que es el RP Despachos. El RP Despachos, como ya hemos comentado en otras ocasiones, lo que tiene es integrado bajo la misma plataforma, bajo la misma aplicación, los diferentes programas que de forma individual también podemos encontrar. Aquí, hoy, vamos a hablar de la parte del RP relacionada con todo lo que son obligaciones fiscales. Vamos a ver el planteamiento que hay de este tipo de obligaciones fiscales, vamos a hablar de cómo se configuran y de aquellas ventajas y cuestiones que bajo el RP Despachos nos encontramos, a diferencia de las aplicaciones de forma individual. Como siempre, voy a pasar a compartir con vosotros la pantalla y con los datos en concreto vamos a ir explicando lo que nosotros queremos hablar. El RP Despachos, como sabéis, se trata de una herramienta que nosotros tenemos instalada a nivel particular, a nivel, mejor dicho, no a nivel particular, tenemos instalada en cada uno de los equipos y que lo más común es que lo que nos encontramos es con que la instalación está en la nube. Esa entrada se implementa con el requerimiento del usuario que está trabajando con esta aplicación para posteriormente tener un control de los usuarios, de los accesos y demás. Cuando nosotros entramos dentro de la aplicación, nos encontramos que el programa nos muestra las diferentes empresas a las que como usuario yo tengo acceso. De todas las empresas, voy a entrar en una de ellas y lo que voy a hacer es, en primer lugar, deciros cómo se indica a la aplicación que en una empresa vamos a trabajar con obligaciones fiscales. El alta de las empresas siempre se realiza dentro del despacho, clientes del despacho, empresas. Aquí realizamos todo el alta, ya sea datos de la parte laboral, ya sean datos, vengo yo aquí, le digo quiero dar de alta una nueva empresa, me busca el hueco, el programa siempre me busca el hueco y en caso de querer utilizar un número diferente por organización interna, podemos acceder al código y mientras el código el programa le encuentre que está disponible, nos va a permitir indicar el código que queramos. Después le vamos a decir parte laboral, parte contable y si os fijáis, en el momento que se activa o parte laboral o parte contable, automáticamente el programa ya da de alta obligaciones. Obligaciones es el apartado donde todos los modelos fiscales están recogidos. Como por la parte laboral y por la parte contable el programa realiza cálculos, entiende que con activar estas dos, automáticamente da de alta también la parte de obligaciones. Último comentario de esta pantalla es que nosotros podemos dar de alta una empresa solo con obligaciones, por lo tanto, no tendrá ni la L de laboral ni la C de contabilidad, tendrá solo la O de obligaciones y nos encontraremos con una empresa en la que podremos hacer a mano los modelos. Significa que hacemos a mano los modelos. Una vez que hemos dejado esto más o menos claro, nosotros tenemos que saber que en esta parte inferior podemos dar de alta las diferentes cuentas bancarias, que vamos a utilizar en la aplicación, tanto para la parte laboral como la parte contable. Y en la parte que estamos hoy también las va a mostrar. Es decir, nosotros podemos dar de alta aquí, en estos campos que tenemos aquí abajo, las diferentes cuentas bancarias con las que trabaja la empresa y en cada modelo veremos que podremos definir una cuenta por defecto, pero en cada modelo podremos pasar a cambiar y sustituir y poner en cada momento la cuenta bancaria que queramos. Dentro de este apartado final, simplemente deciros que está el régimen para indicarle. Yo me voy a centrar en la formación del régimen estatal, pero cualquiera de estos podemos ver que activa los diferentes módulos que de cada régimen están disponibles. Con esto nos vamos directamente a la
opción de obligaciones. Dentro de obligaciones volvemos a tener la empresa. Cada módulo, como ya nos lo hemos comentado en diferentes ocasiones, tiene una empresa específica. Dentro de obligaciones, los datos específicos de empresa, ¿cuáles son? Datos como la persona de contacto para modelos tributarios. Nosotros podremos haber definido una persona de contacto por defecto, pero si en una empresa en concreto queremos utilizar una persona diferente, lo podemos indicar aquí. Para esta empresa tomará la persona que tengamos aquí. ¿Qué puede ocurrir? Que vosotros como asesoría queráis tener una persona de contacto en todos los modelos la misma, donde se indica una persona de contacto genérica para todos. Desplazo la pantalla hacia la derecha y dentro de Administración, Configuración, tenemos un campo en el que nosotros le podemos decir la persona de contacto para los modelos tributarios. Esta persona de contacto será la que el programa utilice para todos los modelos que se presenten en la asesoría, en el despacho profesional. Si tenemos este aquí, será el que tome. Si queremos personalizarlo, nosotros, si os fijáis, en cuanto desactivo lo de personalizar, me muestra la que he puesto de forma genérica. Si lo quiero personalizar, activo la pestaña y, por lo tanto, paso a tener una persona específica para la presentación de los modelos. Otra parte que también se puede indicar de forma genérica o de forma personal a nivel de empresa es lo que hace referencia al certificado digital. En la instalación, en Administración, Configuración de la aplicación, tenemos a nivel de puesto de trabajo, es decir, por cada equipo físico, aunque pongamos siempre el mismo, tiene que estar instalado en cada equipo y podemos indicar un certificado si en este caso lo que queréis es hacer la presentación con un certificado de terceros. Este certificado que indicamos aquí en configuración de la aplicación será el certificado que el programa entiende que queremos usar siempre. Como os digo, si es el mismo, no hay problema, pero lo importante es que tiene que estar instalado en cada equipo para posteriormente poder utilizarlo. Si a nivel de empresa queremos utilizar el específico de la empresa, lo que hacemos es, dentro del despacho, clientes del despacho, empresas. Esto que tenemos aquí en despacho, clientes del despacho, empresas, lo que podemos hacer es en cada empresa indicar aquí el certificado digital. En este caso, este certificado digital será el que utilice únicamente dentro de la empresa. Veo que está surgiendo alguna pregunta. Simplemente deciros que, como siempre, la ronda de preguntas y aclaraciones pasaremos a comentarlas al final. De la ficha de la empresa, ¿qué me queda por deciros? Que, además de lo que hemos visto en el que personalizamos la persona de contacto, le podemos decir de las diferentes cuentas bancarias que tiene la empresa, la que queremos utilizar por defecto, y también, en esta parte de aquí, lo que tenemos es las obligaciones que cada empresa tiene que hacer. Estas obligaciones que nosotros marcamos aquí, tanto en cuanto a declaraciones periódicas como a declaraciones informativas, tenemos que saber que el programa sirve dos cosas. De estas dos cosas, como os digo, son para construir el menú que tenemos en esta parte superior y también para que en informes, cuando estamos realizando informes de control, será en función de estos modelos con los que el programa va a realizar la construcción, por así decirlo, de este informe. Antes de irme a informes, quiero comentaros dentro de los modelos qué otras cuestiones tenemos. Y es que en este botón que tenemos aquí a la derecha nos sirve para la configuración personalizada de modelos. ¿Qué quiero decir con esto? Le doy al botón y si en algún momento hay algún modelo que quizá no tenga, por ejemplo, retenciones del 115, podemos decirle que, por ejemplo, el modelo 115 en el año 2021, el segundo trimestre, por ejemplo, no lo ha tenido que hacer. Con esto, ¿qué le estoy diciendo al programa? Que simplemente
Este modelo en ese segundo trimestre no tenemos que hacerle y por lo tanto no nos aparecerá como tal. Cuando yo grabo esta información, el programa nos cambia el color del modelo y con esto nos está indicando que hay algún paso o alguna cuestión particular de dicho modelo en el que nosotros hemos configurado en este botón. Lo mismo ocurre con las declaraciones informativas. En este caso hablamos de años y de periodos y en este caso hace referencia directamente a años. Con todo esto configurado y con toda esta instrucción que tenemos aquí, la última parametrización que quizá es interesante comentar es que si ponemos esta marca, el modelo 303, por defecto, en las instrucciones de la agencia tributaria, establece que el último trimestre, el cuarto, es resultado por defecto. Si es negativo, lo que dé lugar es a solicitar la devolución. En caso de que no queremos solicitar dicha devolución, sino que queremos arrastrar una compensación, con esta marca va a entender que el cálculo de ese cuarto trimestre lo realiza compensando esta última declaración. Dentro de los modelos, ¿qué cuestiones podemos indicar? Una, que dentro de cada modelo, si os fijáis, nosotros tenemos una serie de datos en la parte inferior en la que tenemos un panel, en este caso si os fijáis que es morado y pone el texto confirmada cliente. En este caso, este panel se activa porque junto con el campo de empresas tenemos un fichero de estados. Trabajar con estados es algo totalmente opcional. Con esta marca de aquí se activa el panel en la parte inferior. Los datos, los nombres y los colores que nosotros planteamos son totalmente de ejemplo. En todo momento podremos entrar, cambiar el texto, cambiar el color y trabajar con aquello que sea para vosotros interesante utilizar, porque a la hora de desmenuzar o de agrupar o de saber cómo trabajar en la aplicación, podéis ponerle un estado más al modelo. Como os digo, estos estados sirven para que cuando yo entre aquí, yo le he puesto el estado, simplemente con picar en el panel lo coloco y vamos a ver luego en los informes que con esto también construye los listados. El modelo 111 es un modelo que, de forma genérica, los que comenzáis a trabajar con nosotros, os explicamos en las formaciones la forma de calcularlo, ya sea con traspaso o con datos automáticos, y lo que hace es, en ese caso, con los datos automáticos, recoger información de la parte laboral y de la parte contable. Como os digo, siempre en las formaciones os indicamos en cada caso cómo es la recomendación de cálculo de dicho modelo. El modelo, una vez que está calculado, en todo momento tenemos disponibles en la parte superior generar fichero, es decir, genera el fichero, conecta con la agencia tributaria, nos lleva a la agencia tributaria y allí capturamos el fichero y pasamos a realizar la presentación. Envío directo, con envío directo, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el programa conecta directamente con la agencia tributaria. Si conecta directamente con la agencia tributaria, con la URL que hay específica para cada modelo, no tenemos que ir a ella porque automáticamente nos devuelve la respuesta y aquí arriba en datos de presentación nos encontramos con el modelo que está totalmente presentado y además archivado. En todo momento lo podemos consultar y además este panel en verde nos dice la fecha de presentación, el número de justificante y el CSV. El panel inferior que queda nos mostraría el certificado con el que estamos realizando la presentación. Dentro de los modelos hay otro botón que hace referencia a listados. Tenemos un listado borrador que nosotros podemos obtener, podemos imprimir, enviar por correo electrónico, obtener un PDF para luego adjuntar con algún otro documento. A nivel individual están disponibles.
También tenemos un listado de comprobación. Este listado de comprobación es algo que los diferentes modelos vamos incorporando, adaptándonos un poquito a los datos interesantes de cada modelo. Y como no, por último, a nivel de modelo, un resumen de las diferentes presentaciones que llevamos hasta ese momento de cada modelo. Por último, en la derecha, en la parte superior, lo que tenemos es las instrucciones. No hacemos más que publicar y adjuntar lo que la agencia tributaria está disponible en su página. Del modelo 115, ¿qué podemos decir? El modelo 115, en este caso, lo que nos encontramos es que tiene un modelo que está preparado y está para hacer con los datos de las facturas con retención de alquiler. Este modelo vuelve a tener en la parte inferior el panel de cómo realizar y cómo colocar un estado. Volvemos a tener la posibilidad del envío directo, generar fichero. La opción de impresión va a estar siempre y cuando la persona que aparece da lugar a que se pueda presentar en papel a la agencia tributaria. Esta opción de impresión lo único que hace es enlazar con la agencia tributaria para ir a la página específica donde ellos obtienen el PDF. Volvemos a tener listados, borradores, declaraciones. Lo mismo que hemos visto en el 111, tenemos disponible la presentación realizada. En este caso, veréis que mis modelos tienen una marca de agua en torno de pruebas, no válido, puesto que nosotros como empresa desarrolladora es con ese entorno en pruebas con el que nosotros trabajamos. En vuestro caso saldrá el presentado, el real. Y aquí vuelve a estar disponible obtener un PDF, enviar por correo electrónico y tener todas las posibilidades disponibles para si necesitamos hacer un envío en concreto de un modelo a nuestros clientes. Se completa, como os digo, con lo que son las instrucciones publicadas para este modelo en concreto. El modelo 202 se trata de un modelo que se calcula con los datos que tenemos grabados en el impuesto de sociedades y se trata de un modelo que el cálculo que hacemos a día de hoy es la casilla 01. Es la casilla teniendo en cuenta la modalidad del artículo 40.2. En caso de querer trabajar con el artículo 40.3, podemos pasar a rellenar esa información dentro de lo que es el programa y arrastrará a la parte inferior los datos que correspondan. Volvemos a tener el envío directo, generar fichero y en el caso de estar presentado nos encontramos siempre con el panel y con las opciones de acceder al modelo y de consultar la información. Para terminar, de los modelos que tengo aquí puestos como ejemplo, que son bastante genéricos y son bastante comunes, el modelo 303. El modelo 303 recoge la información de todo lo que tengamos grabado como facturas en la parte de contabilidad, recogerá en función del tipo de factura las compensaciones, las tipologías nuevas que nos encontramos en cuanto a operaciones quizá de ventanilla única, toda esa configuración que dentro de las facturas grabamos dará lugar a que el programa nos lo vuelque a cada casilla. Simplemente con la consulta y con la información de la casilla a la que tiene que ir, informamos al modelo, informamos a la factura la tipología necesaria y con ello el programa nos hará el cálculo. De este modelo también hay envío directo, fichero, listados de borrador y resumen de declaraciones, así como el asiento de diario. El modelo 303 genera el asiento de liquidación del pago. Tenemos de nuevo los datos de presentación si está hecho y además tenemos para visualizar la ayuda del modelo en concreto. Un comentario que quería haceros es que si nosotros el envío no le podemos hacer por envío directo, a día de hoy, por ejemplo, si queremos solicitar un aplazamiento, la agencia tributaria no permite que sea a través de envío directo. En este caso, ¿qué haremos? Generaremos un fichero, lo tramitaremos ahora a través de la agencia tributaria y la respuesta que nos devuelva la agencia tributaria, yo lo que os aconsejo es que con esos datos de la respuesta grabéis la fecha,
la hora, el número de justificante y el CSV. Al salir de este último campo, este CSV, ese campo, está conectado con la agencia tributaria y lo que vais a encontrar es que al salir de ese campo mostramos directamente lo que la agencia tributaria tiene y podéis archivarlo de la misma manera que si lo hubieseis hecho por envío directo. Tendréis en todos los modelos siempre los datos y por lo tanto lo que es el modelo presentado. Si continuamos con modelos, pasamos ya a las declaraciones informativas. De las declaraciones informativas, deciros que también le puedo decir al programa un estado en concreto. Tenemos la posibilidad de hacer el envío, tenemos la posibilidad de hacer la presentación y interesante en este caso, los listados que podemos tener del borrador del modelo en el que nos muestra el modelo como tal, también está disponible, y también un listado del detalle en el que vemos los diferentes declarados y los importes que aparecen. Junto con estos datos de detalle, los modelos de IRPF, sobre todo, emiten los certificados. Estos certificados de retenciones para poder entregar y para poder trabajar con ellos. Si hablamos del 190, nos encontramos con lo mismo, con la modalidad de cálculos que nos encontramos también para el modelo 111 en caso de los trimestrales. Listados de comprobación, de detalle, emisiones de certificados. Todo como hemos visto en los otros modelos. Del 347, ¿qué podemos decir? Se trata de un modelo que nosotros hacemos los cálculos con el desglose que corresponde a las operaciones de cada trimestre. Se pueden emitir cartas para tramitar y para que a cada uno de los declarados en las líneas se le puedan enviar las cartas para una confirmación de movimientos. Se puede sacar un listado con el detalle de los movimientos que nosotros estamos reflejando, listado que se puede sacar en Excel, por correo electrónico, se puede sacar en PDF y, como no, también para presentación de los mismos y la ayuda de los modelos. 349 y 390, modelos que también están disponibles en las diferentes modalidades que podamos tener de presentación, ya sea trimestral o ya sea mensual. El programa va a reconocer los modelos que haya y nos lo muestra. El modelo 390 se trata de un modelo que tiene diferentes páginas y con lo que tengamos registrado en el libro de IVA hará los cálculos que correspondan y tenemos con él también la ayuda en pantalla de la generación de esos modelos. Una vez que nosotros tenemos hechos los modelos, ¿qué es lo que nos encontramos? Con una serie de informes. Comentar que hay una serie de cálculos colectivos. Dentro de los cálculos colectivos, lo que no está disponible a día de hoy es una presentación con envío directo, es decir, la presentación directa tiene que estar siempre asociada a un envío individual. Lo que hay aquí es una generación de cálculos de estos modelos que vemos aquí. La intención es ir incorporando los diferentes modelos poco a poco, así como la generación de los ficheros. Como os digo, a día de hoy la presentación directa es cada vez que estamos viendo es lo que más se utiliza y por lo tanto ese envío directo sí que va asociado a un envío individual de modelos. Ya sea la presentación de una manera o de otra, lo que siempre tenemos son informes. Informes por una parte de obligaciones y de control. El informe de obligaciones, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues yo voy a ver, este mes de octubre, por ejemplo, he tenido los modelos y en función del estado del envío, es decir, enviados, dime los que están enviados realmente, yo le doy a pantalla y lo que me encuentro es que el programa me muestra en función de cada empresa los modelos que tengo hechos. Cuando hay guiones es que esa empresa, ese modelo no lo tiene que hacer y en el caso de los que tiene que hacer, si están hechos nos aparece la fecha, el CSV en la parte inferior, como podéis ver, y cuando hay espacios en blanco es que ese modelo lo tiene, pero a día de hoy todavía no está disponible, no está hecho. Además, se completa con esos estados personalizados que hemos visto que por colores podemos ir mostrando. En este caso tengo ejemplo de una empresa de Canarias, nos aparece como tal, la etiqueta estatal, pero hace referencia al 420 de Canarias.
Cuando hablamos de control, lo que hacemos es ya por modelo. Es decir, quiero ver el 111 de este año cómo voy. Entonces, lo que hace es, de cada uno de los trimestres o cada uno de los meses, me muestra cómo estamos en cuanto a la presentación, en cuanto a si se ha presentado por CSV o por fichero, con los colores y con esa combinación de datos que nos dice cómo llevo la información. Se completan los informes con los resúmenes. El resumen del periodo da solución y da respuesta a varias cosas que nos podéis comentar. Por ejemplo, yo estoy terminando un trimestre y lo que tengo es una empresa que lo que ocurre con ella es que esta empresa tiene los modelos grabados, pero esos modelos que están grabados no los he presentado todavía. Quiero enviarle al cliente el resultado del modelo para que me dé, por ejemplo, la confirmación. Dentro de este cuadro que nosotros tenemos aquí, si os fijáis, no hay ni fecha ni CSV, por lo tanto, simplemente están grabados. Nos muestra el banco y si le doy a PDF, este sería el PDF que por correo electrónico enviaría al cliente. Esta información es una de las opciones. Le informo al cliente de sus modelos, de los importes y del banco por el que se le abona. Si aquí, además de esto, yo lo que quiero enviarle es el modelo, es decir, el borrador, vuelvo a sacar el PDF y si os fijáis, lo que me va a hacer es, me genera esa carátula primera, como hemos visto antes, pero además el borrador de todos los modelos para que el cliente vea los importes y en caso de que quiera conocer el detalle de dónde salen los importes, el borrador de los modelos. Si por el contrario el cliente ya nos ha dado el ok y ya lo que queremos es enviarle lo realmente presentado, lo que hago es, me voy a esta pantalla y lo que yo me encuentro es que cuando hay fecha y hay CSV, con esta marca de impresión, el PDF lo que nos genera es el real. Con esto me genera el real. Con esto me genera que el modelo está totalmente presentado y el cliente tiene el resguardo de lo que vosotros les habéis hecho. Como os digo, esto es cuando está totalmente presentado. La última de las opciones, y que hablaremos más de ella la semana que viene con el portal del asesor, es que no le enviéis nada al cliente. Es decir, que no le enviáis el modelo por individual cuando os lo pide, no enviáis el resumen del periodo, sino que lo que podéis optar es por subir los modelos al portal. Como os digo, la semana que viene vamos a ver qué significa esto de subir modelos al portal, pero que sepáis que con esta opción lo que podéis hacer es a los clientes que vosotros decidáis, los modelos que vosotros decidáis y cuando vosotros decidáis se pueden subir al portal. Y veremos en ese entorno, como os digo, cuando el cliente quiera y necesite, va a poder ver los modelos de forma independiente, sin necesidad de acudir a vosotros. Para terminar, en modelos quiero contaros que hay un resumen anual, un resumen en el que yo de cada empresa voy viendo los modelos como nos encontramos y nos va mostrando la información de cómo tenemos los datos de cada modelo, cómo llevamos el año y esto, la misma combinación de información que hemos visto en el mensual o en el trimestral. Aquí yo le puedo decir que quiero ver simplemente el resumen, nos mostrará carátula. Aquí yo le puedo decir que quiero incluir en la impresión del documento y por lo tanto me mostrará cuando haya CSV el original, cuando haya el modelo de presentado, el borrador. Entonces, hará la combinación de los diferentes datos tal y como el programa se lo vaya encontrando.
Como os digo, son 29 páginas, son todos los modelos que nosotros hemos presentado de forma conjunta en estas pantallas. Si es solamente de un modelo, por ejemplo, solo quiero el 303 del año pasado, lo que hago es quito estas marcas y por lo tanto nos generará solo el modelo 303. ¿Qué ocurrirá? Primero, segundo y tercer trimestre, al tener el CSV, será el real. El último trimestre pasará a ser un modelo en formato borrador. Como os digo, toda esta información es lo que tenemos para poder generar lo que son las obligaciones. Obligaciones que, como os digo, da lugar a diferentes listados de control y de acceso de las mismas, puesto que está todo de forma combinada. Con todo esto, agradeceros y nada, lo dicho, nos vemos. Hasta luego.